¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenidos a su estudio. Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si tú no lo conoces, te invito a que te quedes a este estudio. Aunque vamos a hablar de Apocalipsis, va a ser un poquito como comida más para adulto y no tanto para bebé, pero de todos modos al final, si Dios pone en tu corazón quedarte hasta aquí, me gustaría que escucharas de nuestro Señor Jesucristo para que puedas entregar tu vida a Él. Bueno, vamos a empezar este estudio de Apocalipsis capítulo 17 en nuestro canal de YouTube. Lo vas a encontrar como la parte 16 de Apocalipsis, ¿ok? Pero bueno, vamos a empezar. Y el título que aparece ahí es La condenación de la gran ramera. Antes del capítulo 17, el capítulo 17 es una pausa de lo que va a pasar en el capítulo 18 de la caída de Babilonia, por así decirlo. Si se acuerdan, leímos en el capítulo 16 y el capítulo 16 nos enseña las siete copas de la ira de Dios, ¿cierto? Bueno, dentro de esas siete copas de la ira de Dios hay una pausa y esa pausa es el capítulo 17. Lo podemos ver a lo largo del estudio de Apocalipsis que Dios hace muchas pausas. Por ejemplo, mira, por ejemplo, cuando termina el capítulo 3 de Apocalipsis, que termina de darles el mensaje a las iglesias, Dios hace una pausa antes de los juicios. Hay tres juicios de Dios. Los primeros juicios de Dios son los siete sellos de Dios. Y antes de los siete sellos de Dios, hace una pausa Dios y viene la adoración celestial y viene el rollo del Cordero, los 144,000, perdón, viene el rollo del Cordero y cuando termina el rollo del Cordero, empiezan los seis sellos de los siete se destapan seis sellos. Después, antes del séptimo sello, Dios vuelve a hacer una pausa y nos presenta los 144,000, las personas vestidas de blanco, y luego en el capítulo 8 empieza el séptimo sello, es decir, hay otra pausa. Después viene la segunda serie de juicios de Dios. ¿Qué son la segunda serie de juicios de Dios? Las trompetas, es decir, va subiendo de nivel. Vienen las trompetas, en el capítulo 8 lo vemos, versículo 6, el último sello destapa las siete trompetas y antes de pasar a la última trompeta se hace una pausa. El capítulo 10 es una pausa donde Dios nos presenta el ángel con el librito, nos presenta en el capítulo 11 los dos testigos y luego en el versículo 15 Dios reanuda y nos enseña la séptima trompeta, que esa séptima trompeta destapa el tercer juicio de Dios. ¿Cuál es el tercer juicio de Dios? Las copas de la ira de Dios. ¿Dónde lo encontramos? En el capítulo 16 que estudiamos la semana pasada. Entonces, desde el capítulo 11, versículo 19, se hace una pausa. El capítulo 12 nos explica quién es la mujer y el dragón. Aquí, hablando de esta mujer, del capítulo 12, habla de Israel y la descendencia de Israel, es decir, nuestro Señor Jesucristo, contra Satanás. ¿Ok? El capítulo 13 nos explica las dos bestias, tanto el falso Mesías como el falso profeta. ¿Ok? Después el capítulo 14 nos habla del cántico de los 144,000. Después nos habla el capítulo 15 de los ángeles con las siete plagas postreras y el capítulo 16 le quita la pausa y ya se vuelve, nos enseña las siete plagas de la copa de la ira, perdón, las siete copas de la ira de Dios, que es el tercer juicio de Dios que va a venir sobre la humanidad, ¿ok? Bueno, entonces termina el capítulo 16, terminan los juicios de las siete copas, a diferencia de los demás juicios, los seis sellos, los siete sellos, perdón, en el sexto sello, el último sello, o sea, el séptimo sello, destapaba el juicio siguiente. En las siete trompetas, la última trompeta destapaba la última copa de la ira de Dios. Perdón, destapaba el último juicio de las copas de la ira de Dios. Aquí en este caso, la séptima copa no destapa otro juicio porque la Biblia nos enseña y leímos que en este juicio es el último juicio de Dios que va a venir sobre la humanidad para que la humanidad se arrepienta. Es decir, no hay más. Dios dio tres oportunidades en tres diferentes juicios, ¿ok? Y bueno, entonces, entendido eso, la Biblia o el Apocalipsis, el capítulo 17, nos hace una pausa para que entendamos algo que Dios quiere explicar. ¿Qué es lo que Dios va a explicar?
Bueno, va a explicar la gran ramera y la condenación. ¿Qué significa la gran ramera? La gran ramera, pues es una prostituta. ¿Qué se identifica la prostitución en el lenguaje espiritual? Significa, bueno, en el lenguaje normal de humano, o sea, digámoslo de nosotros, tiene una connotación de una persona que se vende por placer o a veces no se vende, sino que disfruta el tener relaciones sexuales, que la Biblia lo escribe como fornicar, una palabra. Una vez una persona me dijo, ¿qué palabra tan dura es fornicar? ¿Por qué no dices tener relaciones? Le dije, porque la Biblia sí lo escribe, fornicar. Y esa fornicar se describe mucho con el tema de las relaciones sexuales de los animales. Es decir, cuando la Biblia habla de fornicar, nos está comparando como animales. Es decir, ¿ok? Bueno, entonces, la gran ramera significa que es alguien que nos hace fornicar. Pero ¿cómo que nos hace fornicar? Porque nosotros somos la novia de Dios, pero también es el pueblo de Dios y también es el mundo que Dios diseñó. Entonces, toda la humanidad, aunque toda la humanidad no es la novia de Dios, toda la humanidad fue creada por Dios, ¿ok? Es decir, nos hace fornicar en contra de nuestro creador. Si fuéramos la pura iglesia la que fornicaría, la que iría en contra de Dios, pues sería distinto, ¿verdad? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fornicaba en contra de Dios por irse tras otros dioses, ¿ok? Entonces Dios le decía, ustedes son mi pueblo escogido, ¿verdad? Y así. Bueno, entonces aquí la humanidad, nos describe la Biblia que esta humanidad se iba con la gran ramera. Y ahorita vamos a entender toda esa parte, ¿ok? Bueno, ¿qué significa la gran ramera? Te vuelvo a describir. Hice una introducción de 2 hojas completas, de una hoja completa de 2 páginas. Te lo voy a enseñar. La falsa espiritualidad, la rebelión contra Dios, la cuna de la idolatría y del ocultismo. Es decir, cuando se habla de la gran ramera, es un sistema que tiene que ver, un sistema espiritual que va en contra de Dios y es donde nace en la época humana la cuna de la idolatría y del ocultismo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿dónde nace digámoslo, la idolatría? ¿Dónde nace toda esa rebelión contra Dios aquí en la tierra? Bueno, nosotros vimos que nace cuando Adán y Eva, ¿cierto? Bueno, pero después Adán y Eva, ¿qué pasa? Viene, la tierra se llena otra vez de personas. Después hacen lo malo, viene el gran diluvio, después del diluvio viene el arca de Noé y toda esa parte, ¿ok? Bueno, cuando sale Noé con sus hijos y empiezan a poblar la tierra, se forma una comunidad y esa comunidad o una ciudad y esa ciudad se llama Babilonia, que la palabra quiere decir confusión. Y de esa palabra, ¿te acuerdas que la Biblia nos enseña que hay un personaje que se llama Nimrod y que ese Nimrod quiso ser el primer gobernador del mundo y quiso ser la primera persona que quería alcanzar a Dios? Bueno, la torre de Babilonia, por eso se llama la torre de Babel, perdón, la torre de Babel porque estaba en Babilonia. Era una torre que no creas que nada más se hizo para alcanzar, digámoslo, cierta altura como un edificio hoy en día. No, se hizo pensada en querer llegar al trono de Dios. Es decir, la humanidad decía, yo puedo llegar a Dios sin necesidad de Dios. Yo puedo ser mi propio Dios. Acuérdate que ese fue el engaño que le vendió Satanás a Adán y Eva y fue el engaño que sigue estando hoy en mismo, que la gente piensa que puede ser su propio Dios. Entonces, por eso este sistema que se describe la Biblia como la gran ramera o la Babilonia, es un sistema religioso que tiene que ver con la manipulación y el control de almas en el mundo para tener poder. No sé si ustedes conocen de los Illuminatis, conocen de todo ese tipo de cosas. Bueno, de ahí vienen los Illuminatis. Desde esa vez que empezó el tema de Babilonia, de Babel, la Torre de Babel, había personas que recibieron mucha, digámoslo, información de los demonios y de ahí ellos le compraron la idea que ellos iban a vencer al final de que se acabe todo esto, pues ellos iban a gobernar el mundo junto con Satanás. Y de ahí vienen los Illuminatis. Por eso los Illuminatis creen que van a gobernar el mundo. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando Jesucristo fue tentado en el desierto, que le dijo Satanás, sin cada me adores, te daré todos los reinos del mundo. Bueno, Satanás es el dueño de todo el dinero del mundo y de los reinos.
No estoy diciendo que Satanás es el dueño del oro y la plata, no, porque el oro y la plata es Dios. Pero del dinero, las monedas físicas y todo eso, como Jesucristo le dijo, dad a César lo que es de César. ¿De quién está la moneda? De César, pues dásela a César. ¿De quién están nuestros billetes? De un sistema económico político, ¿cierto? Bueno, entonces ahí es. Entonces, la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, no del dinero. Si Jesucristo fue tentado y Satanás le dijo, todo el dinero te daré, entonces significa que fue una tentación real. Satanás tuvo que haber sido el dueño del dinero, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué les prometió Satanás a los Illuminati? Les prometió dinero y poder. Y desde entonces, los Illuminatis se han levantado como una élite superior desde aquel entonces y se cree desde tiempos antiguos, según la historia, según la historia, se cree de tiempos antiguos que la esposa de Nimrod, aquel personaje que aparece en Génesis, se me olvidó el capítulo Génesis, pero en Génesis capítulo 11, donde aparece la Torre de Babel, de ese personaje, su esposa se llamaba Semiramis y era es hoy en día la que tienen como la diosa de los cielos. Es decir, hoy en día las personas que adoran a las diosas de los cielos es a Semiramis. En aquel entonces se adoraba a la diosa de los cielos, que era Semiramis. Entonces, ella supuestamente tuvo un hijo y ese hijo se llamaba Tamuz. Y ese Tamuz es el nombre que se le da al Baal cananita. Es decir, cuando leemos en la Biblia que aparece la adoración a Baal, en realidad es la adoración a Tamuz, el rey o el dios del sol, por así decirlo, ¿ok? Que era este hijo de Nimrod, Tamuz. Entonces, de ahí empieza a surgir toda la parte de mezcolanza y empieza a surgir todo el conocimiento oculto. Muchas personas empiezan a tener, no estoy hablando de relaciones sexuales, estoy hablando de una intimidad con los demonios, con una relación con los demonios les empiezan a hablar a ellos y ellos empiezan a tener, digámoslo, una información ocultista y empiezan ellos a adorar a Satanás, ¿ok? Bueno, pero esa adoración se pasó a través de la reina Semiramis, la reina de los cielos, y Tamuz, su hijo, el dios del sol, ¿ok? De ahí nace ese sistema que se llama babilónico. De ahí nace todas las religiones que existen hoy en día, de ahí nacen todas las falsas religiones, de ahí nacen el budista, el católico, los testigos de Jehová, los musulmanes, cualquier religión que me puedas decir, de ahí nacen las 5000 religiones que hay en la India, de ahí nacen todas esas falsas religiones. Pastor, entonces, ¿el cristianismo no es una religión? Yo siempre les he dicho a las personas, el cristianismo, en la palabra de la definición religión, sí somos una religión, pero en el hecho de cómo se practica la religión, no somos una religión. ¿Por qué? Porque la religión es un conjunto de ideas y eso nos hace una religión, pero al final de cuentas la práctica de la religión no es la misma. Es decir, una religión hace su propio camino para llegar a Dios, hace sus propios méritos para llegar a Dios. Por eso el cristianismo no es una religión, sino es una relación con Cristo, porque Él hizo los méritos para que nosotros llegáramos al Padre. ¿Ok? ¿Están entendiendo esa parte? Bueno, entonces, todas las falsas religiones de ahí nacen, de este momento donde que está hablando ahorita, que vamos a ver en Apocalipsis del sistema de la gran ramera o de Babilonia. Cuando hablamos de la Gran Babilonia, hablamos de un sistema religioso que la Biblia nos va a describir que también se vuelve político al conectarse con el anticristo. Pero cuando habla la Biblia solamente de Babilonia, está hablando, bueno, sobre todo en el Apocalipsis, está hablando de un sistema espiritual que seduce a las personas y las engaña. ¿A qué nos recuerda eso? Bueno, te recuerdas en Timoteo, voy a ver, siempre se me olvida si es 1 Timoteo o 2 Timoteo, pero aquí se las leo. ¿Se acuerdan en Timoteo que dice en 2 Timoteo, perdón, sí, 2 Timoteo capítulo 2, dice,
Versículo 25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de él. Bueno, ese sistema babilónico espiritual es lo que hace, cautiva, gusta a las personas, les hace hablar en nombre de Dios, pero no es Dios. Si han oído ese dicho que, mira, todas las religiones conducen a Dios, todos los caminos conducen a Dios. Bueno, eso es lo que hace esa religión, hacerte creer que todos los caminos llevan a Dios. Pero eso no es verdad porque la Biblia nos enseña en Juan capítulo 14 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así es que solamente hay un camino que es Cristo Jesús. Bueno, entonces, abriéndote un poquito esta introducción y enseñándote qué es Babilonia, que Babilonia es un sistema político, no se refiere a la región, sino que se refiere a un sistema político, perdón, espiritual, vamos a poder entender muchas cosas. Pastor, la Babilonia, la Gran Ramera, ¿es la iglesia católica? Bueno, yo siempre les he dicho a las personas, es un sistema espiritual que habla en nombre de Dios o que parece decir que es de Dios, pero en realidad no viene de Dios. ¿Te gustaría saber si la Gran Ramera habla que es la Iglesia Católica? Vamos a verlo. Capítulo 17, versículo 1. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de entenderla, comprendemos, de comprenderla. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe y nos muestre esta gran verdad y nos dé claridad para conocer la verdad, para conocer la verdad que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que Cristo viene pronto y podamos ponernos en línea contigo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el capítulo 17, versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ok, ¿qué significa esto? En el capítulo 16 vimos que había 7 ángeles que habían derramado cada uno una copa de la ira de Dios. Y está diciendo que uno de sus 7 ángeles vino y le habló. ¿Qué significa eso? Que ese ángel que le habló tiene autoridad para decirle lo que va a pasar porque él derramó una de las copas. ¿Ok? Segundo dice, ven acá, te mostraré la sentencia. ¿Qué significa que el ángel está diciendo te mostraré la sentencia? Que es un hecho seguro que Dios va a castigar este sistema espiritual y que Dios va a castigar y condenar duramente a estas personas que controlan este movimiento o a estas personas que han estado a cargo de este sistema o todo ese tipo de sistemas. Hay que recordar, y vamos a ver una cosa, que Babilonia se refiere a un sistema espiritual que nació desde la etapa de la Torre de Babel hasta hoy en día y ha mudado por diferentes nombres. Y hoy en día vamos a ver cómo lo conocemos, ¿ok? Versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué es esto que se refiere? Bueno, te está hablando que hay un sistema espiritual que se ha embriagado, o que más bien que ha embriagado, que ha adormecido y ha tapado los ojos, los ha puesto en un sistema espiritual donde ellos no pueden ver la verdad y los está engañando. Eso es lo que está diciendo ahí, con los cuales han fornicado. ¿Qué significa eso que han fornicado? Que han ido en contra de Dios y han hecho muchas cosas en contra de Dios, aunque ellos digan que están a favor de Dios, ¿ok? En cuales los reyes de la tierra han fornicado y los moradores de la tierra. Te voy a dejar una pregunta ahorita para llegar a la conclusión. ¿Cuál es la única religión o sistema espiritual o religioso que habla en nombre supuestamente de Dios, pero hace muchas cosas en contra de Dios? Segundo, ¿cuál es este sistema espiritual que se ha coluido con todos los reyes y gobernantes de la tierra? Pues bueno, déjame decirte que en la época de más o menos como de 500 después de Cristo hasta 1400 o 1500 por ahí, se fusionó la iglesia cristiana, la iglesia católica romana con los reyes de las naciones. Por casi 1000 años estuvieron en conjunto la Iglesia Católica y los reyes de las naciones gobernando
este mundo. Es decir, la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante y esta Iglesia Católica estuvo muy involucrada con todos los reyes y gobernantes del mundo. ¿Qué te quiero decir? Que veas lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si tú eres católico, ni me interesa. Yo fui católico, vi la verdad y nadie me lavó el cerebro más que Cristo me hizo libre con su palabra. Y lo único que quiero que entiendas es que Cristo te puede hacer libre si tú de verdad pones tu confianza en Él. ¿Ok? Bueno, entonces dice ahí, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. La única religión que ha fornicado con los reyes de la tierra es que son la Iglesia Católica. Y es correcto. La Iglesia Católica no es el único sistema religioso. Hay muchos, como ya lo expliqué, hay muchos sistemas religiosos. Y esos sistemas religiosos al final, se van a juntar en uno solo. Pero bueno, ese es otro punto más adelante, ¿ok? Dice ahí versículo 3. Y me llevó en el espíritu, fíjate, quiero que entiendas, y me llevó en el espíritu. La palabra espíritu no viene con E minúscula, viene con E mayúscula, significa el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se lo llevó, como cuando le pasó a Pablo en el capítulo 12 de 2 Corintios, que dice que no sé si estaba en el Espíritu o cómo estaba, pero recibió una revelación con Dios. Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo aquí. Me llevó en el Espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué quiere decir esto del versículo 3? Ok, primero está diciendo que es una revelación, una visión que él tuvo muy real y que fue llevado por el Espíritu de Dios. No solamente fue el ángel el que le habló, sino el Espíritu de Dios fue el que le estuvo mostrando toda esa visión. Ok, segundo dice, y vio una mujer sentada sobre una bestia. ¿Qué significa que la mujer esté sentada sobre la bestia? Bueno, que este sistema espiritual, que al final de cuentas, el sistema espiritual es no solamente la Iglesia Católica, sino que ¿qué está haciendo la Iglesia Católica hoy en día? La Iglesia Católica está juntando, desde Juan Pablo II, está tratando de juntar todas las religiones en una sola religión. ¿Ok? Juan Pablo II fue el primer papa que empezó a invitar a las demás religiones a unirse como una sola. Y todos los papas que le han seguido han estado tratando de impulsar este sistema para unir las religiones en una. Según se cree que en Israel ya se están preparando los métodos, digamos, los espacios para la religión única, donde se va a abarcar el judaísmo, se va a abarcar el islam y se va a abarcar el cristianismo. Pero hablando de cristianos, déjenme decirles una cosa. Este sistema religioso también va a abarcar a muchos cristianos que se dicen protestantes, porque no todos los que somos protestantes predicamos la verdad. Muchos se van a vender por dinero y muchos ya se han vendido por dinero. A muchos no les importa hablar de Cristo ni de predicar de Cristo. A muchos les interesa más otra cosa que hablar de Jesucristo. Hoy en día hay muchos cristianos evangélicos que se dicen cristianos protestantes que en verdad no son cristianos. Bueno, esos van a ser arrastrados por ese sistema. Yo recuerdo que hace un par de años, no sé si hace 10 o 15 años, no, un poquito menos, perdón, hace como 5 o 6 años, salió una noticia donde líderes cristianos de Estados Unidos, de Centroamérica y Sudamérica fueron a hacer una alianza con el Papa y con varias otras personas para hacer una religión única. Y esas personas, muchos evangélicos, se estaban poniendo de acuerdo para cómo ir llevando eso a los niveles de América y de Centroamérica. Y entre ellos estaban, claro, todos los pastores de la prosperidad que existen, ahí estaban. Entonces, saca tus conclusiones, ¿ok? Bueno, versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. ¿Qué significa al desierto? Generalmente vemos el desierto como un lugar de prueba, un lugar así, pero déjame decirte que no es así. El desierto tiene que ver con un lugar donde está abandonado y tiene que ver donde hay una sequía espiritual y donde moran demonios. Es decir, lo que le está permitiendo ver el Espíritu Santo a Juan es un lugar lleno de maldad, de abandono y donde no hay
nada más que una sequía espiritual, no hay agua, no hay ríos de agua viva, ¿ok? Segundo, dice, vi una bestia escarlata. ¿Qué significa que una bestia escarlata? Significa, la bestia es el anticristo. Significa que el anticristo va a ser una comunión con, con este sistema religioso. Es decir, el sistema religioso con el sistema político, económico y militar se van a mezclar y van a formar un solo poder o van a ser un solo reinado, por así decirlo, ¿ok? Por atención, ¿qué dice el versículo 3? Dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué significa que la mujer está sentada sobre la bestia? Significa que nosotros entendemos que la gran tribulación va a durar 7 años, es decir, desde que aparece el anticristo hasta que Dios, Jesucristo viene y desaparece el anticristo, son 7 años. Y esa gran tribulación se divide en dos periodos. La primera, que son 3 años y medio, y la segunda, 3 años y medio. ¿Ok? Yo en lo personal creo que el rapto va a ser a mitad de la tribulación, porque creo en la séptima trompeta, porque creo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. ¿Ok? Pero tú puedes creer que al final o antes no pasa nada. Estamos hablando del periodo. ¿Ok? Entonces, en el primer periodo, que son los primeros 3 años y medio, la iglesia católica se van a juntar con todas las religiones en un solo sistema religioso. Es decir, se va a juntar el judaísmo, se va a juntar los islam, se va a juntar los hindús, se van a juntar todas las religiones y van a decir, este es el único camino a Dios. Por eso van a firmar muchos tratados de paz. ¿Qué significa que la mujer está montada sobre la bestia? Que durante los primeros 3 años y medio, la bestia, para hacerse poderoso, que es el anticristo, se va a apalancar de este sistema religioso. Ahora, Adrián, ¿por qué mencionas que la Iglesia Católica es la gran ramera? Porque la Iglesia Católica es la que va a manejar este sistema. Claro que va a estar el Islam, va a estar los judíos y va a estar también todas las religiones que te imaginas ahí mezcladas. Claro que van a estar ahí, pero el que va a manejar este tren, digámoslo, o esta ramera es la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los únicos que están vestidos de escarlata? Bueno, hoy en día solamente los arzobispos y los arzobispos y obispos están vestidos de púrpura y los cardenales de escarlata. ¿Ok? Bueno, pero vamos a seguir. Dice, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este sistema religioso va a estar por encima del anticristo los primeros 3 años y medio, la primera etapa. Después vamos a ver que el anticristo se rebela contra este sistema y es otra cosa, ¿ok? Después quiero que veas una bestia de escarlata. ¿Qué significa escarlata? Significa que escarlata en aquel entonces solamente vestían los reyes. El escarlata era un color muy difícil de sacar por su contenido y costaba mucho. Entonces está diciendo que la bestia va a salir de un sistema de mucho glamour, de un sistema económico poderoso, ¿ok? Y luego dice ahí, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, esta bestia está en contra de Dios. Por eso dice que estaba llena de nombres de blasfemia. Hoy se le conoce al anticristo como el anticristo, el cuerno menor, se le conoce como el hijo de pecado. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchos nombres que la Biblia le da para al anticristo. Entonces, esta tenía llena de nombres de blasfemia. ¿Qué significa eso? Que esta persona va a ir en contra de toda la ideología de Dios, va a ir en contra de todo lo que se llame Dios. Y si esta bestia lleva cargada a la ramera, significa que la influencia de la bestia también se va a llegar sobre la ramera. Y es decir, la ramera también va a llegar a blasfemar en contra de Dios. Ahora dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Este tema de las 7 cabezas y de los 10 cuernos, vamos a ver que, que es un sistema donde vienen los 7 cabezas, significa los 7 reinos que han oprimido al pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer pueblo que oprimió al pueblo de Dios? ¿Te acuerdas? Bueno, ve a Éxodo para que te acuerdes.
Claro, Egipto. Bueno, entonces la primera nación que oprimió al pueblo de Dios es Egipto, ¿ok? Después, la segunda nación que oprimió al pueblo de Dios fueron los asirios. Después, la tercera nación fueron los de Babilonia. Después, los persas y los medo, que fueron juntos. Después fueron los griegos, ¿ok? Después de los griegos vino el imperio romano, ¿ok? Que fue el sexto. ¿Y cuál es el séptimo imperio que va a perseguir al pueblo de Dios? El del anticristo. Entonces, por eso dice que estaba montada sobre que una bestia que tenía 7 cabezas. Es decir, estas 7 cabezas representan, no son naciones, estas 7 cabezas representan la influencia satánica y el sistema religioso y el sistema anti-Dios que ha pasado a lo largo de los años. Por ejemplo, Egipto mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿cierto? Mandó matar a todos los niños que nacían, ¿ok? Es un sistema anti-Dios. Los asirios, los babilónicos, los medos, los persas, los romanos, los griegos. Entonces significa que es un sistema que todo de donde va a salir el anticristo es un sistema anti-Dios. ¿Qué significa los 10 cuernos? Bueno, significa que va a haber 10 naciones tal como lo describe Daniel. Si no me equivoco, es el capítulo, se me confunde si es el capítulo 9 o 7 de Daniel que dice, creo que es el capítulo 10 por ahí, que dice que la visión que vio a la parte baja de la estatua que representa el imperio romano y que tiene, digámoslo, 2 piernas y son 10 dedos. Bueno, eso representa que son 5 naciones europeas y 5 naciones del Medio Oriente, pero todas que fueron bajo la influencia del Imperio Romano. Entonces, ¿qué significa esta bestia? Que esta bestia va a salir de la influencia del Imperio Romano de 5 naciones que son del Medio Oriente, 5 de Europa que tuvieron influencia o que fueron controladas por los romanos, pero que a su vez tiene el poder y tiene ¿cómo se dice? La opresión como la tuvieron los egiptos, Egipto, Asiria, Babilonia, perdón, los asirios, los medos persa, los griegos y los romanos. Es decir, esta bestia carga con todo eso para oprimir al pueblo de Dios. Imagínate cómo va a estar la persecución. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Fíjate bien, primero que vimos en el versículo 3 dice una bestia escarlata. Y después ahora vemos una mujer vestida de púrpura. ¿Quiénes son los que se visten de púrpura? Vamos a ver el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación. ¿Qué quiere decir este versículo 4? Bueno, nos está diciendo ahí bien sencillo. El color púrpura y el color escarlata, como te lo dije hace rato, representa un color que era difícil de conseguir y era muy caro y solamente los grandes reyes y las personas que manejaban la influencia económica de un país y los reyes podrían pagar ese precio de ese color de púrpura y de escarlata. ¿Ok? Bueno, entonces te está diciendo que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Hoy en día, solamente la Iglesia Católica viste a sus arzobispos y sus obispos de púrpura y a sus cardenales los viste de escarlata. Vuelvo a repetir, este sistema de la Babilonia no solamente es la Iglesia Católica, es el conjunto de todas las religiones que se unieron en una y que va a tener el control la Iglesia Católica. ¿Ok? Porque ahorita me pusieron ahí que la Babilonia representa un sistema de varias religiones. Sí, claro que representa un sistema de varias religiones, pero alguien tiene que tomar el mando y la persona que va a tomar el mando es la Iglesia Católica. ¿Nunca te has preguntado por qué se va a construir el tercer templo si donde está el lugar donde se debe construir pertenece al Islam? Es decir, si hoy en día, ahorita, un judío quiere poner una piedra para hacer el tercer templo, tiene que ir a territorio que es manejado por el Islam
y ahí poner la piedra, lo cual sería una tercera guerra mundial. Pero entonces, ¿cómo se va a crear el tercer templo? Sencillo, porque se van a crear una sola religión, la religión que le llaman la religión abrahámica, que tiene que ver principalmente con los judíos, con los cristianos, pero enfocados, como ya te lo expliqué, al catolicismo, y que tiene que ver también con el Islam. ¿Ok? Bueno, dice versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. La Iglesia Católica es el organismo más rico que hay a nivel mundial. No sé si tú nunca has ido al Vaticano, si tienes la oportunidad de ir, yo como les digo, yo no iría, pero todas las fotos que nos muestran acerca del Vaticano tienen que ver con mucha riqueza, con mucho esplendor. Tú ves a los papas, a los sacerdotes, con una cantidad impresionante. Las basílicas, tú ves las iglesias que puedes ver aquí en México, que puedes ver en otras partes del mundo, como me ha tocado en Brasil, en Estados Unidos y otras, son lugares muy ostentosos, ¿ok? Bueno, dice ahí, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Tenían en la mano un cáliz de oro. ¿Qué está diciendo esto? Si tú ves una persona que viste muy bien, ves una persona que está muy lujosa, muy adornada, entonces te va a seducir, ¿cierto? Y eso es lo que está diciendo ahí. Esta es una religión que va a seducir a las personas. Este es un sistema que va a seducir a las personas, que se ve bien, se siente bien, habla de Dios. Pero fíjate lo que está diciendo ahí. Al final del versículo 4 que dice, un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Eso quiere decir que es una iglesia, es un sistema espiritual vacío. Es un sistema que va a hablar a nombre de Dios supuestamente, pero Dios no está ahí. Es un hombre que parece que es una religión que te va a llevar a Dios, pero te está llevando a la inmundicia, te está llevando a la separación total de Dios y a la fornicación. Está hablando que estás fornicando, es decir, estás yendo, volviéndote idólatra. Cuando Dios llama a su pueblo que está fornicando en contra de él, le habla específicamente por la idolatría, ¿ok? ¿Te acuerdas como cuando tú lees la Biblia y puedes ver todos los pasajes que mencionaba Isaías y que menciona Jeremías, cómo menciona acerca de que es un pueblo fornicario el pueblo de Israel? Se hablaba acerca de toda la idolatría que tenía el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta religión es una religión verdaderamente idólatra, que no tiene nada que ver con Dios, pero te va a seducir. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que aún a las personas escogidos engañarán? Que aún aquellos que se dicen ser cristianos serán engañados porque no son verdaderamente cristianos. Un verdadero cristiano es aquella persona que persiste en la palabra de Dios y es libre por la palabra de Dios porque la conoce. Pero aquellas personas que no conocen la palabra de Dios van a ser engañados. La vez pasada le pregunté a muchas personas que se dicen ser cristianos, ¿hace cuánto fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Sabes cuándo fue la respuesta? Hace como 2 o 3 semanas. La segunda pregunta que les hice, ¿cada cuánto lees tu Biblia? Bueno, pues la leo cada vez que puedo, y cada vez cuando es eso, pues puede pasar una semana o otra semana. ¿Y cuánto lees? La tercera pregunta. Pues leo a veces muy poquito, un capítulo. Déjame decirte una cosa. Si tú te dices ser cristiano y lees la Biblia cuando tú quieres, y la lees como quieres, y la lees el tiempo que quieres, no eres cristiano. Me está diciendo que por no leer la Biblia no soy cristiano. Sí, una persona que es cristiano no tiene nada que ver con una religión, tiene que ver con una relación con Cristo. Es decir, cuando tú decidiste darle tu vida a Cristo Jesús, tú lo estás conociendo a través de la palabra de Dios, porque lo amo y porque quiero conocerlo y quiero conocer su sabiduría, su mente, quiero pensar como Él para dejar vivir a Cristo en mi vida. Y eso es el verdadero cristianismo. Entonces, por eso aquí dice en el versículo 4 que esta religión o este sistema religioso te va a llevar a ir en contra de Dios. Eso significa que tengas cuidado porque aún a muchos cristianos va a engañar. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quiero que entiendas una cosa. ¿En qué época estaba viviendo Juan aquí? Cuando era gobernado el mundo, por así decirlo,
por el Imperio Romano. Según la tradición de los romanos, muchas prostitutas, para identificarse como prostitutas, se ponían una banda con el nombre de ellas en la frente. Y esto es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Este sistema religioso se está identificando como una prostituta y tú no lo quieres ver porque no conoces la palabra de Dios, porque todo el que lee la palabra de Dios lo hace libre. Y si en su frente un nombre escrito y luego dice ahí un misterio, así es como surgió todo el sistema antidios basado en un sistema religioso. Por eso los satánicos también son religiosos, porque creen en su sistema de religión con Satanás. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Un misterio. ¿Qué significa un misterio? Bueno, aquí Dios nos está hablando específicamente de dónde salen las religiones. Quiero que lo vuelvas a leer. Y en su frente un nombre escrito. Es decir, Dios está haciendo la comparación y te está diciendo que esta religión se está autodescribiendo como una religión prostituta que no es la religión de Dios. Es lo que te está dando a entender. Segundo dice, un misterio. ¿Qué significa un misterio? Bueno, de ese momento que te dije de Babilonia fue donde surgieron todo lo que es la parte de espiritualismo, es la parte donde salieron todas digámoslo, las cosas ocultas, lo misterioso, y es ahí donde salieron todas estas religiones. Después te dice Babilonia la Grande, ¿ok? No está hablando del lugar específico de Babilonia, te está hablando del sistema donde surgió, es decir, la estatua de Babel, perdón, la torre de Babel. Dice ahí, la madre de las rameras. ¿Qué significa la madre de las rameras? Que de ahí vienen todas las religiones, todo lo que tiene que ver con ocultismo, todo lo que tiene que ver con religión, todo lo que tiene que ver con eso, de ahí viene todo. Por eso te está diciendo la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pastor, pero la iglesia católica no existía en ese momento. Ah, ya estás entendiendo que el sistema antidios no es la iglesia católica. El sistema antidios es lo que está atrás de la iglesia católica que no ha muerto y que pasa de generación en generación. ¿Estás entendiendo? Que ahora se manifiesta a través de la iglesia católica es otra cosa. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, el sistema antidios que viene desde años atrás, que no tiene nada que ver con Dios, si tú le preguntas, mira, rápidamente te voy a decir, ¿sabes cómo yo salí del catolicismo? Preguntándole a una eminencia de Houston. Yo tuve la oportunidad de platicar con el arzobispo de Houston. Cuando yo estaba preso en Estados Unidos, el capellán de la institución era el arzobispo de Houston, una persona que tenía 70 y tantos años, muchos años sirviendo a Dios. Entonces yo platicaba con él porque yo en aquel entonces era católico. Empecé a leer la Biblia y le hacía muchas preguntas. Y conforme le hacía preguntas, me decía, Adrián, es que eso no está en la Biblia. Por eso, pero si no está en la Biblia, que creemos, por ejemplo, en la Virgen María, que fue inmaculada y que bajó del cielo y que todo esto, ¿dónde lo dice? Y me dice, bueno, es que nosotros tenemos dogmas, tenemos otros libros. Por eso, ¿y esos libros dónde están? Ah, pues son libros católicos que nosotros tenemos. Pero la Biblia no dice nada de eso, dice que hay un solo mediador, que es Jesucristo. Y me dijo, sí, Adrián, pero para ser católico tienes que creer que los dogmas están por encima de la palabra de Dios. Y ahí fue donde Dios me habló. Después de 3, 4 meses leyendo la palabra de Dios y haciendo preguntas, a los 5, 6 meses llegué a la conclusión que no es así. Yo no puedo poner los dogmas ni otros libros creados por otros papas o por otras personas por encima de la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento, es todo. De ahí para abajo, no de ahí para arriba, perdón, de ahí para arriba, todo se construye. ¿Me estás entendiendo? Entonces yo tuve que tomar una decisión y esa decisión fue salir del catolicismo porque conocí la verdad, porque la verdad de la palabra de Dios era muy diferente a lo que los católicos decían. Y quiero que entiendas esto con todo el corazón. No estoy hablando, la Iglesia Católica, atrás de la Iglesia Católica, viene todo ese sistema religioso que nació desde la Torre de Babel. Y es un sistema satánico, creado
para ir en contra de Dios, para gobernar las almas, para que estas almas vayan en contra de Dios. De ahí surgen los Illuminatis, como te lo dije hace rato. Es decir, este sistema religioso ha ido pasando por Egipto, por Asiria, se metió mucho porque siempre quiere destruir el pueblo de Dios. ¿Sabes? ¿Nunca te has preguntado por qué siempre han querido destruir al pueblo de Dios, Israel, y luego los cristianos? Porque si el pueblo de Dios, tanto los israelitas, fueran destruidos, eso quiere decir que la Biblia no es verdad y que Dios no existe. Si nosotros los cristianos fuéramos destruidos, quiere decir que Jesús no es verdad y que la Biblia no existe. Pero como la palabra de Dios es verdad, Dios es verdadero y Jesús existe, el pueblo de Israel existe hasta el día de hoy y nosotros como cristianos, a pesar de las persecuciones que hemos pasado, seguimos adelante porque Dios existe y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Ok? Después dice ahí, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Es decir, de ahí surgen todas las religiones y todo lo malo que el hombre ha creado. Versículo 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Quiero que aquí entiendas esto. Y vi a la mujer ebria de la mano de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando las vi quedé asombrado con gran asombro. Porque primero quiero que entiendas que vi a la mujer ebria. La mujer es la que se embriagó de la sangre, primero de los santos y segundo de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué hace esta distinción? Porque la Biblia sí menciona a los mártires antes de la gran tribulación y los mártires dentro de la gran tribulación. ¿Quiénes son los mártires que se van aquí en la gran tribulación? Bueno, la gran tribulación son los 144,000 judíos que también van a ser mártires, los dos testigos y también todos los que se quedaron, porque yo creo que nos vamos a ir en medio de la tribulación, y todos los que se quedaron y todos los nuevos que se están convirtiendo. ¿Ok? Bueno, no todos, pero gran porcentaje. ¿Ok? Fíjate lo que dice, vi la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué significa esto? La Iglesia Católica o el sistema religioso que está atrás de la Iglesia Católica, que es Satanás, ese sistema religioso o esa cosa espiritual demoníaca que está atrás de esa iglesia, hizo grandes atrocidades. La primera hizo la Inquisición. Segundo, mandó a matar a todos los que no se sometían al Papa como Dios. Y tercero, cuando vino la Reforma, mandó a matar a todas las personas que se oponían perdón, que estaban haciendo algo para traducir la Biblia. Por eso, gracias a Dios, hoy tenemos a Martín Lutero y tenemos a muchos de ellos que fueron mártires. Bueno, la Iglesia Católica mandó a matar a cientos, miles, millones de cristianos verdaderos. Y eso es lo que está diciendo ahí. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Esos son los que murieron antes de la gran tribulación. Y luego después dice, y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quiénes son los mártires de Jesús? Los que van a ser martirizados aquí en la gran tribulación, después de que la iglesia es raptada. Y fíjate cómo termina el versículo 6. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Por qué quedó asombrado con gran asombro? Porque como un sistema, yo pienso que Juan se quedó asombrado de que como un sistema que dice hablar de Dios y que dice que viene de parte de Dios, manda a matar a las personas que creen en Dios, a las verdaderas. ¿Te estás dando cuenta? Y por eso Juan quedó asombrado. También me supongo que Juan quedó asombrado porque eran miles y millones de muertos. Quiero que te pongas a estudiar la Gran Inquisición. Quiero que te pongas a estudiar lo que creen los historiadores que la Iglesia Católica mandó a matar a todos los que supusieron por traducir la palabra de Dios y de a todos aquellos que confesaban que Jesús era el Señor y que la Iglesia Católica no tenía poder. Quiero que lo veas, lo estudies y te vas a dar cuenta de cuántas muertes fueron. Versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Ahora, vamos al versículo 8. De este versículo 8 ya viene la segunda parte de la gran tribulación. Del versículo 1 al versículo 7
vimos la primera gran parte de la tribulación. Acuérdate que el capítulo 17 es una pausa. Nos está explicando la condenación de la gran ramera, pero del versículo 1 al versículo 7 explica los primeros 3 años y medio, donde el sistema religioso manda por encima del sistema político del anticristo. Es decir, el anticristo se apalanca de este sistema espiritual que estaba constituido por la Iglesia Católica, ¿ok? Principalmente. Entonces se apalanca de ahí, pero en la segunda parte vemos cómo pasa al revés. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es. ¿Qué significa que la bestia que has visto era y no es? Bueno, acuérdense que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesucristo se le aparece a Juan y le dice, yo soy el que, te lo voy a leer tal cual dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que ha de venir, perdón, el que es, el que era y el que ha de venir. Aquí lo que está diciendo es, la bestia que has visto era y no es. ¿Qué significa que era y no es? Está diciendo que es una imitación de Dios. Se presenta como una imitación de Dios. Y está para subir del abismo e ir a perdición. Quiero que entiendas este versículo 8 porque este versículo 8 nos da dos puntos, el pico más alto y el pico más bajo. Dice, para subir del abismo, es decir, llegar a lo más alto de la maldad, de la abominación, para llegar a lo más alto de la maldad satánica y ser adorado como el Dios de este mundo, ¿ok? Y después dice ahí, para ir a la perdición. Solamente llegó a ese pico para ir a la perdición. Quiero que entiendas una cosa, Dios está en control. Y Dios nos está avisando en este versículo 8 que aunque la bestia sube hasta ese pico alto, también va a caer para su perdición. Gloria a Dios por eso. A mí me llena de emoción conocer la victoria de nuestro Dios. Me llena de emoción que nuestro Dios siempre nos mete ahí versículos, palabras para que entendamos que su victoria está por todos lados. Gloria a Dios. Después dice, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. ¿Qué significa esto? Está hablando de los moradores de la tierra. Siempre que el Apocalipsis habla de los moradores de la tierra, no está hablando de los creyentes, sino está hablando de las personas que no creen en Dios. Lo vimos eso, si no me equivoco, estaba buscando dónde está en los sellos. Eh, eh, sí, lo puedes ver ahí, por ejemplo, en el capítulo 9, por ejemplo, habla mucho de los que no tenían el sello de Dios, de los moradores de la tierra y todo ese tipo de cosas. Es decir, cada vez que que el Apocalipsis habla de los moradores de la tierra, no está hablando de los creyentes, habla de los que no creen en Dios. Por eso dice, mira, lo vuelvo a repetir, la bestia que has visto y era, no es, y esta es para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Pastor, este versículo 8 parece que habla de la predestinación. No, la predestinación no existe, tal como muchas personas la dicen de que tú sí vas a ser salvo y tú no. Cuando la Biblia habla de predestinación, habla de que Dios predestinó al mundo para ser salvo, pero no todo el mundo quiere ser salvo y venir a Cristo Jesús, ¿ok? La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es que todos se salven. Entonces, pero pastor, la Biblia dice que Dios endureció el corazón a Faraón. La Biblia dice que Dios le dio oportunidades a Faraón para que se arrepienta. ¿Cuántos juicios, cuántas plagas le cayeron a Faraón y Faraón nunca se arrepintió? ¿Cuántas oportunidades Dios le dio a Judas y Judas nunca se arrepintió? ¿Cuántas oportunidades estamos viendo aquí en el libro Apocalipsis que le dio a la gente? Les dio 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira de Dios y aún la gente sigue sin arrepentirse. Entonces no es Dios, es la misma persona con su dureza de corazón. Entonces, pastor, ¿por qué aquí dice que estaban escritos desde la fundación del mundo? Te voy a decir por qué. Dios, todo lo que todo lo que va a pasar, Dios ya lo sabe porque Él ya lo vio. No porque Dios lo haya creado y haya dicho, esto va a pasar así, así. No. Dios nos dio libre albedrío para hacerlo. Pero la película Dios ya la vio. Dios ya sabe el final, ya sabe todo eso. Entonces sabe quiénes van a creer y sabe quiénes se les endureció el corazón y no quieren arrepentirse. Y sabe, Dios ya vio toda la película. ¿Me estás entendiendo? No es una predestinación, es que Dios ya la vio toda completamente. Versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría.
las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Muchas personas ven esto como las 7 colinas donde está Roma, porque Roma en aquel entonces era conocida por la ciudad de las 7 colinas. Es decir, aquí nos está diciendo que Roma, o nos está diciendo que esta mujer tiene su base o se sienta este, en las 7 colinas. ¿Quién se sienta ahí? El Vaticano. El Vaticano es un estado libre y soberano, es un estado que está, el Vaticano, dentro de esas 7 colinas. ¿Ok? Dice, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído. ¿Por qué 5 de ellos ya han caído? Porque en el tiempo que Juan estaba escribiendo esto, el Imperio Romano aún estaba activo. ¿Cuáles son esos 5 imperios? Ya te lo dije, el primer imperio es Egipto, que fue el primero que oprimió al pueblo de Israel. El segundo imperio fueron los asirios. El tercer imperio fue los de Babilonia. El cuarto imperio fueron los medo-persa. Y el quinto imperio fueron los griegos. ¿Ok? Y dice, 5 ya fueron. Y uno es, ¿cuál es el que uno es? El de Roma. Y dice, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. O sea, ¿de quién está hablando? Del anticristo. Y va a durar breve tiempo, solamente 7 años. Fíjate lo que dice, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, déjame explicarte esta parte, porque primero nos habla de 7 y luego nos habla de un octavo. Ok, el versículo 3 te expliqué que la mujer está sentada sobre la bestia. Es decir, en la primera parte de ese reinado, el anticristo no va a gobernar. El que va a gobernar es el sistema espiritual que va a estar comandado por los católicos, aunque vuelvo a repetir, es un conjunto de todas las religiones y de todas las cosas espirituales, se van a juntar en una sola religión, pero va a estar comandado por los católicos y van a gobernar y el anticristo se va a apalancar de ellos. Ese es el séptimo sistema. Pero el octavo, fíjate lo que dice ahí, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y que sale de entre los 7. Es decir, la bestia se revela contra ese sistema y como se revela contra ese sistema espiritual, la bestia empieza a controlar y la bestia se vuelve el octavo rey que sale del séptimo, es decir, de la fusión del sistema espiritual con el político a nivel mundial, que el anticristo va a estar representado por 10 naciones, vuelvo a repetir, de esas 10 naciones van a juntarse con el sistema espiritual que va a ser gobernado por la Iglesia Católica, va a tomar de ahí más poder, pasan los primeros 3 años y medio, por eso en los primeros 3 años y medio de la tribulación no hay persecución, si te das cuenta, pero después, a los 3 años y medio, dice la Biblia que a mitad de la séptima semana el anticristo se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios y les dice al sistema religioso, háganse un lado. Sí, Alma, por favor. Les dice al sistema religioso, háganse un lado porque yo voy a controlar todo. Y el anticristo se revela contra la iglesia o el sistema espiritual que había en ese entonces, ¿ok? Que va a haber en ese entonces, ¿ok?